Yo soy doctora en Ciencias Ambientales y con una especialización en Economía Ecológica y Ecología Política. Entonces, desde esa perspectiva, casi todo mi trabajo ha venido justamente a entender cómo las interrelaciones entre la economía y el ambiente generan, en este caso, conflictividad. Actualmente, la economía actual está ligada estrechamente con los combustibles fósiles, y eso es uno de los factores que ha generado el cambio climático. Entonces, la dinámica, de la economía genera muchos cambios ambientales que eso pueden causar conflictos ambientales. Entonces yo siempre he analizado un poco estas dos perspectivas, tanto formas de capitalización y de utilización de recursos naturales desde los servicios ecosistémicos y las dinámicas de los conflictos que surgen o pueden surgir como resultado de todas estas transformaciones ambientales que existen. Desde mi punto de vista, el cambio climático lo podríamos ver como en dos grandes dimensiones. Una dimensión que es aquella más materialista, que tiene que ver con, los cambios biofísicos existentes o la parte más ontológica del planeta, y una parte más discursiva, es decir, cómo se enmarca, cómo se, discute lo que es el problema del cambio climático. Entonces, por un lado, desde la parte más biofísica, el cambio climático va a llevar cambios en los parámetros del clima, y esto va a llevar obviamente a consecuencias, sobre todo a fenómenos extremos, más sequía, más lluvias, y esto va a llevar impactos que no se distribuyen de forma homogénea a nivel espacial ni de países. Entonces, esto genera inequidades, llamémosle socioecológicas, que pueden causar conflictos ambientales. Por tanto, los conflictos ambientales son una forma, por un lado, de visibilizar estas inequidades y por otras transformarlas. Eso desde una dimensión, más biofísica, pero a la otra vez en la parte discursiva, actualmente los discursos dominantes sobre el cambio climático enfatizan un imaginario sobre todo de la eficiencia económica y del progreso tecnológico, y eso se refleja en el sistema de gobernanza del cambio climático. Es decir, básicamente son los acuerdos o los mecanismos que se están implementando para solucionar el cambio climático, tienen que ver sobre todo con mercados de carbono, pagos por servicios ambientales, los famosos MDL. Todos estos mecanismos son, políticas basadas en el mercado y sobre todo reforzados con transferencia tecnológica. Estas políticas generan, visibilizan a unos actores que son los relevantes, enmarcan la problemática del cambio climático como algo técnico de expertos, donde simplemente las soluciones del mercado y tecnología lo pueden solucionar, y estas políticas generan desigualdades que pueden generar conflictos ambientales. Por tanto, es importante porque estas conflictividades pueden generar contradiscursos, pueden plantear otras formas de ver o de entender el cambio climático respecto a cuáles son las causas, qué políticas, qué dimensiones críticas, y también plantear alternativas que podrían ser una fuerza, de cambio, o al menos hacer transiciones sustentables más allá del CO2, que es un poco el tema que ahora se discute en cambio climático. Yo creo que es importante entender la dinámica del conflicto, es decir, ver cuáles son esos actores que se están movilizando, cuáles son los repertorios que utilizan, si son acciones directas o son, utilizar los mecanismos institucionales que ya existen, a qué escalas trabajan, si hay redes, cuáles son los resultados, pero sobre todo entender, por ejemplo,
¿Cuáles son las causas o por qué se movilizan? Pueden ser por el actual sistema de gobernanza, tanto en mitigación como en adaptación, pero también puede ser justamente por los nuevos riesgos ambientales o los nuevos cambios ambientales que existen. Entonces, entender, por ejemplo, si diríamos hay más conflictividad vinculado por fenómenos de desastres, por inundaciones, sería interesante porque ahí puedes ver, por ejemplo, cómo se está, diríamos, el campo social, cuáles son estos actores y qué potencial tienen para transformar la realidad. Son materias o disciplinas que se complementan, es decir, la economía ecológica básicamente estudia las relaciones entre la economía y el sistema ecológico. Es decir, asume que un sistema, ya sea, la economía de un país, de una ciudad, del planeta, de todo el mercado internacional, es un sistema donde necesita la entrada de energía y materiales para su funcionamiento, los metaboliza y excreta, en este caso, los desechos. Entonces, es asumir que hay una dimensión metabólica, es decir, las economías funcionan de una forma entrópica y eso genera, en este caso, por un lado, ampliación de las fronteras extractivas, es decir, cada vez se necesitan ampliar para buscar nuevos recursos, ya sean combustibles fósiles, ya sean minerales. También se van creando nuevas mercancías de la naturaleza, como cada vez, por ejemplo, existen los servicios ecosistémicos que ahora son mercancías, y además también esos desechos también generan, diríamos, hay que ubicarlos en algún sitio, es decir, lo que se excreta. Entonces, todo eso se distribuye otra vez de forma desigual y por tanto genera, diríamos, cambios ambientales que pueden tener desigualdades a nivel espacial y a nivel de colectivos o de grupos sociales. Y este cambio ambiental o estos impactos es lo que estudia en este caso la ecología política. Es decir, la ecología política lo que estudia es justamente el cambio ambiental haciendo énfasis en el poder. Es decir, cuáles son aquellas determinantes o aquellas dimensiones sociopolíticas que explican el cambio ambiental. Entonces ahí es donde diríamos hay una articulación entre la economía ecológica y la ecología política. Y eso permite justamente entender, por un lado, la ecología política la podemos dividir en dos grandes, diríamos, generaciones. La primera generación, que tuvo un carácter más marxista, de los años 70 hasta los 80, trabajó mucho el ver los actores y los factores a nivel multiescala que explican el cambio ambiental. De hecho, ayudó a desnaturalizar los riesgos ambientales como algo natural, sino que habían esas dimensiones políticas que explican justamente los efectos y los cambios, justamente para, crear nuevas narrativas que en esa época básicamente se culpaban a los pobres o a los actores más vulnerables, los más directos del cambio ambiental. La segunda generación, que aparece a partir de los 90, es interesante porque trabaja mucho lo político y sobre todo la agencia. Por un lado, las acciones colectivas que tienen que ver con los conflictos ambientales. También trabajó mucho la posición del sujeto. Ya no es el antiguo movimiento, los nuevos conflictos como clase, sino que hay, diríamos, otras categorías como la etnia, la clase, la raza, la generación, que también, diríamos, se articulan para ver cuáles son estos nuevos sujetos, diríamos, colectivos. Y otro de los temas interesantes que trabaja mucho es la relación entre el poder y los discursos. Es decir, los discursos del cambio climático generan, como ya te había comentado, unas imágenes de cómo enmarcar el cambio climático, pero también cuáles son los sujetos, diríamos, que tienen, diríamos, la capacidad de resolución y cuáles son, diríamos, los impactados. En general, estos discursos suelen ver a las poblaciones, sobre todo de América Latina, como los más vulnerables, los más pobres, o los pachamamistas, o los que, diríamos, cuidan en la naturaleza, los responsables de. Y los conflictos ambientales justamente permiten a veces crear contradiscursos, contranarrativas y contrasubjetividades o contragubernamentalidades que permiten justamente transformar esta realidad, y puede ser que a cambios o a construir alternativas social pero ecológicamente sustentables.
América Latina, justamente por la inserción que tiene en el mercado internacional, que tiene que ver justamente como principal proveedora de recursos materiales. Muchos de estos conflictos se sitúan diríamos, en las fronteras extractivas de zonas, por ejemplo, en el Ecuador, como la Amazonía, donde son, diríamos, ecosistemas ecológicamente sensibles, pero también socialmente. Son diríamos, los colectivos más vulnerables los que ahora están volviendo, diríamos, a experimentar estas desigualdades. Incluso también se les pone el rol de, diríamos, de preservar, por ejemplo, el tema de la Amazonía, por ser justamente las zonas donde todavía hay, diríamos, grandes masas forestales. Entonces yo creo que el reto sobre todo es, diríamos, por un lado tratar de, diríamos, de que estos conflictos no generen, diríamos, desigualdades, porque lo que se ve es que es bien difícil. Yo participé en un proyecto que de hecho vale la pena que, diríamos, se llama eJolt, y hay una página web que analiza y mapea todos los conflictos a nivel mundial de, diríamos, de justicia ambiental. Yo hice los del Ecuador y ahí hay diferentes, diríamos, los conflictos asociados por commodities. Entonces lo que se ve hasta ahora en esta dinámica es que solo los conflictos vinculados, por ejemplo, con conservación o con algunos temas más de política pública son los que están teniendo resultados exitosos. El resto, lastimosamente, no tiene un resultado, diríamos, positivo en términos de justicia ambiental. Entonces yo creo que el reto es justamente el no generar, diríamos, desarrollo que implique generar desarrollo desigual. Siempre son estas comunidades las que, diríamos, sufren las inequidades y son otros los que se quedan con los beneficios. Yo les invito a que vean, por ejemplo, este tema de, diríamos, de conflictividad o de justicia ambiental. Lo pueden ver si ponen eJolt lo pueden ver, pero sobre todo yo les invitaría a tener una perspectiva crítica respecto a la problemática del cambio climático, y el tema de los conflictos es ideal para eso, sobre todo salirse de esta pospolítica o posdemocracia donde el cambio climático es un problema, diríamos, de soluciones tecnológicas y de mercado, y volver a politizarlo, entender justamente estas dinámicas, estas desigualdades y ver cuáles son estos actores que permiten justamente pensar otras alternativas, otros imaginarios mucho más justos social y ecológicamente.